el espectáculo solemne. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Allí en las escrituras Dios nos habla de una manera muy especial y nos guía a su consejo sabio. Amén. De antemano quiero darle la buena noticia de que ya está todo preparado para que esta semana arranquemos con el trabajo donde va a ir la antena para empezar a proyectar, a transmitir nuestra emisora. Dice ahí en el versículo 7: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Volvámoslo a repetir. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. ¿Por qué el título de nuestra enseñanza? El espectáculo solemne. Tenemos muchas veces la tendencia a que de pronto ocurre un accidente, hay una muerte, como que toda la gente se amontona. ¿No ha notado eso? Toda la gente se amontona a ver, porque eso tiene la tendencia a ser un espectáculo. Tiene una tendencia a de pronto a llamar la atención. Nosotros los seres humanos somos muy dados a eso. ¿Sí? Uy, que un accidente, vamos a ver quién es. Que mataron a alguien, asomémonos quién es, si es conocido. A veces no es por eso, sino porque es algo llamativo. Y la sangre es escandalosa, y nos maravillamos o nos asombramos, ¿sí?, de lo que ha pasado. Y lastimosamente algo de estas dimensiones, como lo que pasó el Señor Jesucristo, ese sacrificio en la cruz del Calvario, su transitar desde el monte de los olivos o el monte de Getsemaní hasta el Calvario, hasta el monte de la calavera, fue todo un espectáculo. Pero así lo dice también la segunda palabra, solemne. Fue un acto solemne. ¿Por qué un acto solemne? Tiene la solemnidad de la reverencia de Dios, la reverencia de los ángeles. Todos estaban atentos a esta situación. Todos estaban atentos desde el mundo espiritual y el mundo físico. Estaban atentos a este espectáculo, a esta situación, a este escenario, a esta escena tan dolorosa. Aún hasta las criaturas, aún hasta el ambiente se tornó diferente cuando Jesús estaba pasando por estas situaciones, por estas horas tan difíciles. Por eso se titula el mensaje el espectáculo solemne. Y quise empezar con esta promesa del postrer tiempo, porque así será. Los que en algún momento se burlaron de él, los que en algún momento le torturaron, le afligieron, van a verle venir en las nubes, van a verle venir en su segunda venida, y ya no como el hijo del carpintero, ya no como el hombre, porque la Biblia habla claramente de que él tuvo que despojarse de su grandeza. Por eso en Juan capítulo 17 dice: Padre, vuélveme nuevamente a llevar a esa gloria que tuve antes de que todo existiera. Pero él tuvo que despojarse de su gloria, de toda su grandeza, para venir aquí a padecer como un hombre. ¿Y cómo padecen los hombres? Padecemos sufrimiento, y también padecemos aquello que muchas veces
le huimos, y es la muerte. Jesús sufrió esto. En Lucas capítulo 23, versículo 35, dice la palabra del Señor: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Lucas capítulo 23, versículo 35. Era un espectáculo a todo ojo. Todo el universo estaba atento a este momento en que Jesús estaba sufriendo y padeciendo. Este mandamiento que le había dado el Padre era el mandamiento del sufrimiento. En Juan capítulo 10, el mismo Señor Jesús dice: ningún hombre me quita la vida, nadie me quita la vida, sino yo mismo pongo mi vida, porque este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que hasta el padecimiento de aquellos opresores, el padecimiento de aquellos burladores, de aquellos que lo vejaban y lo afligían, no era gloria de ellos, sino que tenía que acontecer de esta manera. Tenía que padecer la vergüenza de esa muerte, porque, hermano, era una vergüenza ser crucificado. El padecer la crucifixión era lo peor que le podía pasar a una persona. Era una de las armas mortales que usaba el Imperio Romano para torturar hasta la muerte a sus detractores, a los rebeldes, a los que no se sujetaban al César, a los que no se sujetaban al Imperio Romano. ¿Y por qué era tan vergonzoso? Porque los crucificaban a la vista de todos. Algunos los crucificaban a las afueras de las ciudades, a otros los crucificaban en montes, y lo peor de todo es que los crucificaban desnudos. Padecían desnudos, morían allí atormentados, desnudos delante de todas las personas que pasaban y los miraban. En pocas palabras, el Imperio Romano buscaba a través de esta tortura advertirle a los demás que lo mismo les iba a acontecer si no se sujetaban a la autoridad del César. Jesús fue atormentado, vendido por su pueblo a los gentiles para que lo torturasen. Tenemos palabras proféticas muy claras que hablan de este acontecer. Y la primera de las palabras proféticas está en Génesis capítulo 3, versículo 15, en donde dice: pondré enemistad entre ti y la serpiente, y tú le herirás en el calcañal, y ella te herirá en el calcañal, y tú le herirás en la cabeza. Se iba a levantar una simiente que iba a desafiar a la serpiente antigua, que iba a derribar los argumentos del infierno, y se cumplió claramente en Colosenses capítulo 2, versículo 15, porque despojando a los principados y a las potestades, Jesucristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que todo esto aconteció con un propósito eterno y cósmico. Lo que aconteció en la cruz partió la historia del hombre en dos. Lo que aconteció con Jesús removió todo lo que estaba ahí en oculto y escondido. El enemigo estaba ahí solapado, estaba ahí escondido, y Jesús lo destapó, lo descubrió. No era la vergüenza de Jesús la que estaba siendo descubierta ahí. Era tu vergüenza, mi vergüenza. Era tu pecado, mi pecado. Y era el mismo infierno el que estaba siendo revelado en la cruz del Calvario, para que ninguno más vuelva a ser esclavo del pecado, ni ninguno más vuelva a ser esclavo de Satanás. Aleluya. Gloria al Señor. Era una escena de horror. Era una escena de horror que, como vuelvo y le digo,
a veces esas escenas de horror son atractivas. Por eso es que se amontona la gente cuando matan a alguien, cuando ocurre un accidente. Y no debería de ser así. No debería de ser así. Yo más bien le huyo a esas situaciones. Primero, porque soy sacerdote del Señor. Y segundo, porque duele ver la sangre del prójimo allí derramada. Alguien sufriendo. Si lo veo consciente, yo aprovecho quizá la oportunidad para hablarle de Cristo y decirle: mire, va a partir a la eternidad, amigo, haga esta oración conmigo, vea, póngase a cuentas con Dios. Me ha llegado a pasar. Alguien moribundo en sus últimos instantes de vida se ha puesto a cuentas con Dios. Pero muchos no han alcanzado a arreglar, a ajustar sus cuentas con Dios, y se van a una eternidad sin Él. En el primer punto podemos ver que la gente contemplaba a un Salvador sufriente. Así dice el primer punto. Era un Salvador sufriente, era un mártir que estaba padeciendo algo que no merecía. Cuando al ladrón lo capturan con las manos en la masa y le ponen su sentencia, ya no hay nada más que hacer, porque está recibiendo el trato justo por sus acciones. ¿Cierto? Pero a Jesús, ¿por qué lo estaban enjuiciando? Fue más bien un acto de corrupción. Lo quisieron hacer con José. Un acto de corrupción. José, un muchacho, un buen muchacho, un joven temeroso de Dios. Sus hermanos lo vendieron. Inocente ese muchacho. Fue metido a la cárcel inocentemente porque él no tuvo nada que ver con la mujer de Potifar. Inocentemente. Hay mucha gente que en la cárcel está porque estuvo en el lugar equivocado, a la hora equivocada. No tenía nada que ver con lo que le están acusando. Y hay gente en la cárcel purgando penas que no se merece. Hay gente atormentada allí, afligida, sin tener culpa alguna. Jesús padeció en la misma circunstancia. Daniel, también tenemos otro ejemplo en Daniel. Los sátrapas y gobernadores que estaban allí no le hallaron otra manera sino imponer una ley referente a su adoración. No se podía adorar a otro Dios diferente a los que se adoraran en Babilonia. No se podía honrar a otro rey diferente a Nabucodonosor. No se podía adorar a ninguna otra persona, ni sujetarse a ninguna otra persona que no fuera el emperador del nuevo imperio de Babilonia. Y así fue. Lo tiraron al foso de los leones, ¿se acuerdan? ¿Y qué creen que pasó? Dios hizo justicia. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? ¿Dios fue injusto o fue justo? Dios hizo justicia, porque no fue tu carne ni mi carne. Óyeme bien, que debería de ser así. En lugar de Jesús, éramos nosotros los que debíamos estar siendo crucificados, atormentados. Fuimos nosotros los que debimos haber sufrido el calvario, la tortura, el vejamen, la agonía, la soledad, el abandono, la traición. Pero no fue Jesús. De Él se habla como el autor y consumador de la fe en la carta a los Hebreos. De Jesús se habla como la raíz de tierra seca, porque su amor era tan profundo por el Padre y su intimidad era tan profunda con el Padre que no dependía de nada terrenalmente para
hacer la voluntad del Padre, como muchos de nosotros a veces pasamos. Pasamos adversidades y abandonamos la fe, pasamos dificultades y abandonamos los hogares, la empresa, renunciamos, porque a veces dependemos de factores externos, de personas, para poder estar felices y hacer la voluntad de Dios. Mire lo que dice allí en el Salmo 22, versículos 7 al 8. La gente contemplaba un Salvador que sufriente. Eso fue una tortura tan terrible que el Señor sufrió en carne propia. La angustia, la agonía. Él que nunca había tenido que sufrir, porque Él es 100% Dios. Jesús nunca muere en su cuerpo físico, en su cuerpo espiritual, en su deidad, en su divinidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero fue necesario que ocurriera el nacimiento, que Él viniese en un cuerpo humano para poder sufrir como humano y para poder ser lo que nosotros conocemos, el Cordero inmolado que quita el pecado de la humanidad. Salmo 22, versículos 7 al 8, mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Salmos 22, versículos 7 al 8, la gente lo reconocía. ¿Sabe qué significa eso? Sálvele Dios, que en Él se complacía. ¿No es que usted tiene un Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿No es que usted sirve a Dios? ¿No es que usted ora a Dios? ¿Alguna vez en su sufrimiento alguien no se ha atrevido o ha cometido la osadía de preguntarle esto? Bueno, ¿no es que usted es cristiano? Muchas veces la gente lo ha reprochado, es un reproche, y hasta a veces lo toman como burla. A Jesús también se lo hicieron. Bueno, ¿no es que usted va a una iglesia cristiana? ¿No es que usted ora? ¿No es que usted ayuna? ¿No es que usted vive para Él? Y la gente reconocía que Él era un santo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué significa? Puesto que en Él se complacía. Es que ellos habían observado la conducta de Jesús, que Él se deleitaba en Jehová, que Él hacía la voluntad de Jehová. Durante su estadía en la tierra, Jesús siempre dio testimonio de que se complacía haciendo la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿te complaces tú haciendo la voluntad del Señor? ¿Es tu deleite hacer la voluntad de Dios? La gente contemplaba a un Salvador sufriente y hacían todo tipo de comentarios. Cuando aparece en el escenario del homicidio o del accidente, la muerte violenta, un doliente, de aquel que está derramando su sangre allí, de aquel occiso, y empieza el espectáculo, los gritos desgarradores: se murió mi papá, se murió mi hermano, se murió mi hijo. La gente empieza a murmurar, a contemplar aquella escena, y se hace más atractiva la escena. Porque a todos nosotros, no sé, será algún rasgo humano, nos causa impresión y espectáculo el sufrimiento ajeno. A veces queremos darnos cuenta de primera mano qué es lo que está aconteciendo. Con Jesús también lo hicieron. Dice ahí Isaías 53, 8, 9, dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes,
y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. ¿Qué pasó? Aunque nunca hizo ¿qué? ¿Qué le pasó? Padeció como si fuera un malhechor. La palabra empieza diciendo por juicio y por cárcel fue quitado. Es decir, lo hicieron pasar como un criminal. Fue ajusticiado, fue sentenciado como si fuera un criminal. Y hay tres características que tiene Jesús. En este punto quiero resaltarlo. Y es que Él es un ser inocente, un ser benevolente y un ser santo. ¿Qué es Jesús? Jesús es un ser inocente, benevolente y santo. Y aún así lo juzgaron. Dice ahí la palabra también en ese Isaías 53:8. Y su generación, ¿quién la contará? Pues Jesús no vino a tener familia, ¿no? Jesús no vino a tener familia. Por eso su generación física no es contada, porque Él no tuvo hijos. Él no tuvo ascendencia física como nosotros, que somos padres de familia. Tendremos nietos, tendremos tataranietos, ¿sí o no? Esa es nuestra generación física. Pues Jesús pueda que no haya tenido generación física, pero sí tiene una generación espiritual que le adora y le sirve por los siglos de los siglos. Tomás el Dídimo dijo: hasta no ver, no creer. Jesús se presentó y le dijo: mete tu mano en mi costado y tus dedos en mi llaga. Y así él pudo creer. Pero Jesús lo corrigió y le dijo: pero bienaventurados que aquellos que no vieron y creyeron. Ninguno de nosotros somos testigos oculares del mover de la piedra, de la roca, de la tumba de Jesús, pero por el Espíritu creemos que Él vive por los siglos de los siglos. Y no creemos a la manera de Tomás, creemos a la manera del Espíritu que nos revela por fe. Aleluya. Así es, el Espíritu Santo, que es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, nos revela que Jesús vive, su tumba está vacía, aleluya. No tiene generación física, pero sí tiene una generación espiritual, que lo tiene por Padre, que lo tiene por Rey de Reyes, que lo tiene por Señor de Señores, aleluya. Segundo punto, los sentimientos que despertó aquel espectáculo. Mire, aquí están los sentimientos que despertó aquel espectáculo. Algunos estaban muy tristes y se lamentaban. ¿Quiénes estaban tristes y se lamentaban en ese momento? Sus amigos y seguidores. En Lucas capítulo 23, versículo 48, mire lo que dice la Escritura. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Ahí estaba María, sus hermanos en vida física, sus discípulos lamentándose, llorando. Y me imagino que alrededor de la escena estaba uno que otro bochinchero, murmurando, hablando, disociando. Recuerde el dicho que surge en todo comentario referente a algún difunto. ¿Cuál es el dicho que recorre todo velorio o toda honra fúnebre? Es que no hay muerto malo. ¿Se acuerda de esa expresión? Que no hay muerto ¿qué? Malo. Pero surgen una cantidad
de comentarios y chismes. No, es que a él lo mataron porque andaba en esto. Ay, es que ella andaba en estas. Ay, es que él se murió porque es que ese cáncer, y es que él era un pecador, y es que eso lo llamó así. Oiga, hay gente que le da el pésame a uno, pero está después murmurando. Te expreso mis condolencias, pero después está escarneciendo al difunto o a la difunta. Esa escena se prestaba, por eso eran diferentes sentimientos que brotaron del espectáculo de la muerte de Jesús. Un espectáculo solemne que estaba siendo observado. Imagínense que si en ese tiempo hubiera estado CNN, NTN 24 y todos los noticieros que tenemos ahora, todas las cámaras estarían dirigidas hacia la cruz. Porque es un hecho que parte la historia humana en dos. Por eso se habla antes de y después de, hasta en la historia, en los libros. Un espectáculo solemne que hasta el cielo. Note siempre que para los días de Pascua, cuando se celebra el aniversario de ese hecho que para muchos es lamentable, para nosotros es glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Porque sabemos qué hizo la cruz con nosotros. Sabemos qué es lo que hizo Jesús por su sangre con nosotros. Casi siempre ese viernes en la tarde es nublado, oscuro y lluvioso. Desde las 3 de la tarde en adelante se oscurece el ambiente. Porque hasta la creación se da cuenta y conmemora lo que pasó ese día. Muchos estaban lamentándose, los dolientes, los amigos, y otros por ahí murmurando. Algunos se burlaban. Punto B, oiga, los que están apuntando, el punto B, algunos se burlaban. ¿Y quién eran los que se burlaban? Los gobernadores. En el Salmo 109, versículo 25, dice: yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miran y burlándose menean la cabeza. Se burlaban de Jesús. Herodes fue uno que lo trató como si estuviera loco, como si fuera un loco. Qué falta de respeto ese hombre. Pero asimismo su actitud lo llevó a una muerte terrible. Él creyó, Herodes creyó que iba a estar para siempre en el trono. Pero su supremacía hasta ahí llegó. No hubo quien más de la familia de Herodes se levantara para gobernar. Los ojos de Pablo lo vieron. Años más adelante, Herodes murió. Ese rey inmoral. Los gobernadores y los reyes se burlaban de Jesús. Otro sentimiento que tenía, que brotó en esa escena, en ese espectáculo solemne, fue que algunos tenían la conciencia agobiada. Algunos tenían su conciencia agobiada. Caifás era uno. Yo creo que dentro de la mente de Caifás brotaba un pensamiento, el siguiente: ¿en qué lío me he metido? Algunos centuriones, algunos soldados romanos decían: definitivamente este era el Hijo de Dios. Hemos matado al Hijo de Dios. En su conciencia, en su mente humana, esto era su expresión. Pero recuerden que al Hijo de Dios no se le mata, porque Él vive por los siglos de los siglos. Es un ser inmortal. ¿Y quién más estaba allí dándose golpes de pecho y con la conciencia agobiada? ¿Quién cree que más estaba agobiado? Hasta tal punto de que cometió un suicidio. ¿Quién? Judas. Sí, Judas. En Mateo capítulo 27, versículo 3,
Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se los recibieron? No. Estoy condenando a alguien inocente. Tengan su plata. Usted ya recibió su pago. Usted verá qué hace con lo que le dimos. Y Judas, atormentado, agobiado en su conciencia por lo que hizo, no fue a los pies del Señor, porque Pedro negó a Jesús ¿cuántas veces? Pero 3 veces le tocó reconocer delante del mismo Jesús que lo amaba. ¿Cuántos dicen amén? 3 veces tuvo que decirlo. En la última lloró amargamente porque sabía por qué Jesús le preguntó. Y nosotros sabemos también, porque la Biblia lo revela claramente. 3 veces negó Pedro a Jesús. 3 veces tuvo que declarar que lo amaba. Y de esa manera él pudo ser libre de esa opresión, libre de ese dolor que le había causado el negar a Jesús. Pedro se arrepintió, pero Judas tuvo un remordimiento. Y él creyó que autosacrificándose podía resarcir el daño que había hecho. ¿Cuántos de nosotros no hemos traicionado a Jesús? Aún hasta la manera de Judas. Y el Señor, de una manera muy cálida, muy amorosa y muy especial, nos ha perdonado y nos ha dicho: hijo, tranquilo, borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos Judas sabemos aquí que le hemos dado la espalda en los momentos más difíciles a nuestros líderes y pastores? ¿Cuántos Judas no habremos aquí que, como la prioridad terminó, ya no honramos de la misma manera que debíamos honrar? Ya no honramos a nuestros padres, ya no valoramos el esfuerzo de nuestras esposas. ¿Cuántos Judas estamos aquí que Dios nos ha perdonado y nos ha lavado con su sangre preciosa, y por eso dejamos de ser Judas y ahorita somos fieles amantes de Cristo? Aleluya. Por su sangre nuestra traición fue perdonada. Por su sangre nuestro pecado fue quitado. Aleluya. Tercer punto. El pensamiento de un espectáculo tal debería producir en nosotros: 1, aborrecimiento del pecado; 2, gratitud hacia nuestro libertador; y 3, una total consagración. Si usted y yo nos subiéramos a la máquina del tiempo y volviéramos a ese instante en donde Jesús está padeciendo eso, y nos paráramos frente a la cruz y miráramos los ojos de Jesús, y qué sé yo, qué pecados tengamos nosotros, y Jesús nos mirara desde la cruz y nos dijese: esto es por ti, es por tu pecado, es por tu maldad, es por tu maldición, es por tu ruina. ¿Qué actitud o qué pensamiento vendría a tu mente? Pues hoy, imagínate que estás frente a la cruz. Imagínate que estás delante de los ojos del Dios Todopoderoso, del Rey Jesús. Y escúchalo diciéndote: es porque te amo, es porque seas diferente, es porque vivas una vida distinta, es porque yo quiero que seas santo, es porque yo quiero que vivas conmigo. ¿Qué pensamiento vendría a tu corazón? ¿Qué actitud vendría a tu vida?
¿Cómo sería tu evangelio a partir de hoy? Que Jesús te está diciendo: todos me miraron sufrir, algunos se burlaron, algunos me abandonaron, otros me traicionaron. ¿Qué actitud tú y yo vamos a tener hoy? ¿Qué postura vamos a tener hoy referente a la cruz? ¿Qué acción vamos a tomar referente al derramamiento de Jesús en la cruz del Calvario? ¿Vamos a seguir teniendo la misma conducta? Quizás un evangelio liviano, quizás una actitud de cada 8 días, de un domingo soy cristiano, de lunes a sábado no. ¿Qué actitud tendremos? ¿Un compromiso por los laditos o un compromiso solemne con ese sacrificio? Porque aunque tú y yo no lo creamos, estamos vivos por ese sacrificio. Aunque tú y yo no lo creamos, no ha habido un segundo diluvio sobre la tierra, porque el juicio está para el tiempo postrero. ¿Y para quiénes va a ser el juicio? Para aquellos que tuvieron por inmunda la sangre del Cordero. ¿Y qué es tener por inmunda la sangre del Cordero? Es creer de que ese sacrificio no vale la pena para que nosotros alcancemos la gloria de Dios, o para que nosotros seamos distintos, diferentes, o para que nosotros no seamos santos. Déjame decirte que el sacrificio de Jesús es abundantemente poderoso para cambiar nuestra historia, para partirnos en dos. A partir de este mensaje de la cruz, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Qué actitud? Porque el mensaje de la cruz aún sigue hablando. El madero ensangrentado sigue recordándonos. El madero ensangrentado y la ruta del Calvario hasta la fecha sigue hablando de un Salvador mártir que se entregó por toda la humanidad.